Regional FEDER, una manera de hacer Europa en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020, objetivo temático. 4. Economía baja en carbono a través de la idea del Ministerio para la Transformación Ecológica, para la Transición Ecológica, Gobierno de España. Tipo de licitación, 659.347,11 euros, IVA excluido. Son 16 licitadores que participan para 13 lotes. Efectivamente, con carácter previo a la apertura y desencriptado de las ofertas y enumeración de las mismas, vamos a hacer público, aunque ya se hizo a través de la plataforma de licitación electrónica de esta Diputación, que los pliegos de esta licitación fueron objeto de un recurso especial en materia de contratación interpuesto por la Asociación de Pequeñas Empresas Gallegas, si bien el mismo fue inadmitido por resolución número 127/2019 del Tribunal de Contratos Públicos de Galicia. A continuación procedemos entonces al desencriptado y apertura de las ofertas presentadas por los 13 licitadores concurrentes, perdón, 13 no, 16 licitadores concurrentes a esta licitación y que pasamos a enumerar. En primer lugar, Instalaciones Alfedi SL. En segundo lugar, Grupo Antolín Soluciones SL. En tercer lugar, Codigalco SL. En cuarto lugar, Jesús del Caño González. En quinto lugar, Juan Carlos Balado Basalo. En sexto lugar, Aopil SL. En séptimo lugar, Élite Xinzo SL. En octavo lugar, Endesa Energía SAU. En noveno lugar, Halman Energy SL. En décimo lugar, Acciona Esco SL. En decimoprimer lugar, Nidlux SA. En decimosegundo lugar, Manuel Novoa Castro SLU. En decimotercer lugar, Grupo Mariño Obras y Servicios SL. En decimocuarto lugar, Valdonaire Soluciones Técnicas SL. En decimoquinto lugar, Ciefocal SL. Y en decimosexto lugar, la UTE Amis en Ingeniería SL. Procedemos entonces al desencriptado y apertura de las ofertas presentadas por estos 16 licitadores para que el presidente de la mesa pueda dar lectura a las mismas. Aprovechamos para recordar los criterios de licitación previstos en este pliego y que son de 0 a 70 puntos el número de luminarias adicionales ofertadas por cada uno de los licitadores, de 0 a 20 puntos la oferta o no del sistema de telegestión y control en los términos previstos en el pliego y hasta 10 puntos la ampliación del periodo de garantía. Como vemos, se está procediendo al desencriptado de todas y cada una de las ofertas presentadas por los diferentes licitadores, por lo que en unos minutos ya tendremos todas desencriptadas y el presidente de la mesa podrá proceder a la lectura de las mismas. Llevamos ya 11 ofertas desencriptadas, por lo que vamos a continuar con el proceso.
Bien, tenemos ya las 16 ofertas desencriptadas, por lo que vamos a proceder ahora a la apertura de los diferentes licitadores para que el presidente de la mesa pueda dar lectura a las ofertas de cada uno de ellos. Comenzamos, en este caso, por el primero de los licitadores, que es Instalaciones Alfedi SL, que concurre a los 13 lotes. Procedemos a la lectura de la oferta presentada por Instalaciones Alfedi SL para el lote número 1. Efectivamente, primer licitador, Instalaciones Alfedi SL para el lote número 1. Las luminarias ofertadas adicionalmente respecto del mínimo establecido en el pliego de prescripciones. A partir de ahora diremos solamente luminarias ofertadas adicionalmente, 178 unidades. El periodo de garantía adicional ofertado respecto del mínimo establecido, 5 años adicionales, total 10 años. Sistema de telegestión y control en línea ofertado. Bien, procedemos ahora a la apertura y lectura de la oferta presentada por este licitador para el lote número 2. Alfedi para el lote número 2. Las luminarias ofertadas adicionalmente son 41 unidades. El periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales, total 10 años, y el sistema de telegestión y control en línea ofertado. Bien, procedemos a continuación a la apertura de la oferta presentada por el licitador Instalaciones Alfedi SL para el lote número 3. Alfedi para el lote número 3. Las luminarias ofertadas adicionalmente son 28 unidades. El periodo de garantía adicional ofertado son 5 años adicionales, total 10 años. Sistema de telegestión y control en línea ofertado. Bien, procedemos a continuación a la apertura y lectura de la oferta presentada por Instalaciones Alfedi SL para el lote número 4. Alfedi para el lote número 4. Sustitución de ofertas, se sustituye la oferta de las luminarias requeridas en memoria descriptiva por luminarias del tipo luminaria varia, que se pone ahí y se adjunta la ficha técnica, 352 unidades. Periodo de garantía adicional, 5 años adicionales, total 10 años. Sistema de telegestión y control en línea ofertado. A continuación procedemos a la apertura y lectura, falta el 5, de la oferta presentada por Instalaciones Alfedi SL para el lote número 5. Efectivamente, Alfedi para el lote número 5. Luminarias ofertadas adicionalmente, 93 unidades. Periodo de garantía adicional, 5 años adicionales, total 10 años. Sistema de telegestión y control en línea ofertado. Bien, procedemos a continuación a la apertura y lectura de la oferta presentada por Instalaciones Alfedi SL para el lote número 6. Alfedi para el lote número 6, luminarias ofertadas adicionalmente, 55 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales, total 10. Sistema de telegestión y control en línea ofertado. Bien, procedemos a continuación a la apertura y lectura de la oferta presentada por Instalaciones Alfedi SL para el lote número 7. Alfedi para el lote número 7, luminarias ofertadas adicionalmente, 120 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales, total 10. Sistema de telegestión y control en línea ofertado. Muy bien, procedemos a continuación a la apertura y lectura de la oferta presentada por Instalaciones Alfedi SL para el lote número 8. Alfedi para el lote número 8, luminarias ofertadas adicionalmente, 25 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales, total 10 años. Sistema de telegestión y control en línea ofertado. Vamos ya con la apertura y lectura de la oferta presentada por Instalaciones Alfedi SL para el lote número 9. Para el lote número 9, Alfedi, luminarias ofertadas adicionalmente, 119 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado, 5
años adicionales, total 10 años, y sistema de telegestión y el control en línea ofertado. Muy bien, a continuación procedemos a la apertura y lectura de la oferta presentada por Instalaciones Alfedi SL en el lote número 10. Alfedi, para el lote número 10, luminarias ofertadas adicionalmente, 96 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales, total 10 años. Sistema de telegestión y el control en línea ofertado. Muy bien, a continuación procedemos a la apertura y lectura de la oferta presentada por Instalaciones Alfedi SL para el lote número 11. Para el lote número 11, Alfedi oferta adicionalmente luminarias 47 unidades. El periodo de garantía adicional, 5 años adicionales, total 10, y sistema de telegestión y control en línea ofertado. Procedemos a continuación a la apertura y lectura de la oferta presentada por el licitador Instalaciones Alfedi SL para el lote número 12. Efectivamente, Alfedi para el lote número 12, luminarias ofertadas adicionalmente 47, periodo de garantía adicional ofertado respecto al mínimo 5 años adicionales, total 10 años, sistema de telegestión y el control en línea ofertado. Y ya procedemos a la apertura de la oferta presentada por Instalaciones Alfedi para el último de los lotes, lote número 13. Alfedi para el lote número 13 y último, luminarias ofertadas adicionalmente 40 unidades, periodo de garantía adicional ofertado respecto al mínimo 5 años adicionales, total 10 años, sistema de telegestión y control en línea ofertado. Bien, pasamos a continuación a la apertura y lectura de las ofertas presentadas por el licitador número 2, Grupo Antolín Soluciones SL, que presenta, igualmente que en el caso anterior, oferta para los 13 lotes de esta licitación. Comenzamos entonces por la apertura y lectura de la oferta presentada por Grupo Antolín Soluciones SL para el lote número 1. Sí, te voy diciendo eso. Celanova. Sí, en este caso, sí, lote número 1 está bien. Efectivamente, el segundo licitador es el Grupo Antolín Soluciones SL, oferta para el lote número 1, donde vamos a empezar, luminarias ofertadas adicionalmente, 123 unidades. El periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Y sistema de telegestión y control no ofertado. Ahora veré. Bien, procedemos a continuación a la lectura y apertura de la oferta presentada por Grupo Antolín Soluciones SL para el lote número 2, que se corresponde con las instalaciones en el municipio de Berea. Efectivamente, el Grupo Antolín para el lote número 2, luminarias ofertadas adicionalmente, 43 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado respecto al mínimo, 5 años adicionales. Sistema de gestión y control no ofertado. Procedemos a continuación a la apertura y lectura de la oferta presentada por el licitador Grupo Antolín Soluciones SL, en este caso para el lote número 3, que se corresponde con el término municipal de Bambe. Efectivamente, Antolín Soluciones para el lote número 3, luminarias ofertadas 30 unidades, periodo de garantía adicional ofertado 5 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Bien, vamos ya con la apertura y lectura de la oferta presentada por Grupo Antolín Soluciones SL, en este caso para el lote número 4, que se corresponde con el municipio de Berea. Perdón, de Pontedeva. Efectivamente, el Grupo Antolín para el lote número 4, luminarias ofertadas adicionalmente a 63, periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Bien, vamos ya a la apertura y lectura de la oferta presentada por Grupo Antolín Soluciones SL para el lote número 5, que se corresponde con el municipio de Entrimo. Efectivamente, Antolín y Soluciones para el lote número 5, luminarias ofertadas adicionalmente, 47 unidades, periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales y sistema de telegestión y control no ofertado. Antolín
Soluciones para el lote número 6. Luminarias ofertadas adicionalmente 40 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Pasamos a continuación a la apertura y lectura de la oferta presentada por el licitador Grupo Antolín Soluciones SL, en este caso para el lote número 7. Grupo Antolín Soluciones para el lote número 7, luminarias ofertadas adicionalmente 52 unidades, periodo de garantía adicional ofertado 5 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Pasamos a continuación a la apertura y lectura de la oferta presentada por el licitador Grupo Antolín Soluciones SL, en este caso para el lote número 8. Para el lote número 8, Grupo Antolín Soluciones, luminarias que oferta adicionalmente 31 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Bien, pasamos a continuación a la apertura y lectura de la oferta presentada por el licitador Grupo Antolín Soluciones SL, en este caso para el lote número 9, que se corresponde con el municipio de Lobios. Antolín Soluciones para el lote número 9. Luminarias ofertadas adicionalmente 59 unidades, periodo de garantía adicional ofertado 5 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Bien, vamos a continuación a la apertura y lectura de la oferta presentada por el licitador Grupo Antolín Soluciones SL, en este caso para el lote número 10, que se corresponde con el municipio de Muiños. Para el lote número 10, Antolín Soluciones, luminarias que oferta adicionalmente 52 unidades, periodo de garantía adicional ofertado 5 años adicionales y sistema de telegestión y control no ofertado. Muy bien, vamos ya con la apertura y lectura de la oferta presentada por el licitador Grupo Antolín Soluciones SL para el lote número 11, que se corresponde en este caso con el término municipal de Amerca. El Grupo Antolín Soluciones para el lote número 11, luminarias ofertadas adicionalmente 47, periodo de garantía adicional ofertado 5 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Bien, pasamos a continuación a la lectura de la oferta presentada por el licitador Grupo Antolín Soluciones SL, en este caso para el lote número 12, término municipal de Abola. Para el lote número 12, el Grupo Antolín Soluciones oferta luminarias adicionales por un número de 49 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Y vamos ya con la oferta presentada por el licitador Grupo Antolín Soluciones SL para el último de los lotes a los que concurre, en este caso el lote número 13, que se corresponde con el municipio de Padrenda. Efectivamente, último lote 13. El Grupo Antolín Soluciones, las luminarias ofertadas adicionalmente son 50 unidades, periodo de garantía adicional ofertado 5 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Bien, pasamos a continuación al tercero de los licitadores que han concurrido a esta licitación, en este caso Codigalco SL, que al igual que en los casos anteriores presenta su oferta para cada uno de los 13 lotes en que se divide esta licitación. Comenzamos, pues, con la apertura y lectura de la oferta presentada por el licitador Codigalco SL para el lote número 1. Efectivamente, tercer licitador, Codigalco SL, para el lote número 1, luminarias ofertadas adicionalmente 58 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado respecto al mínimo 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control ofertado. Muy bien, pasamos a continuación a la apertura y lectura de la oferta presentada por el licitador Codigalco SL para el lote número 2. Codigalco SL para el lote número 2. Luminarias ofertadas adicionalmente 30 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control ofertado. Muy bien, pasamos a continuación a la lectura de la oferta presentada por el licitador Codigalco SL, en este caso para el lote número 3. Codigalco para el lote número 3.
luminarias ofertadas adicionalmente, 18 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control ofertado. Bien, pasamos a continuación a la apertura y lectura de la oferta presentada por Codigalco SL, en este caso para el lote número 4. Codigalco para el lote número 4, luminarias ofertadas adicionalmente, 0 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control ofertado. Bien, vamos ya con la apertura y lectura de la oferta presentada por Codigalco SL, en este caso para el lote número 5. Codigalco para el lote número 5, luminarias ofertadas adicionalmente, 18 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control ofertado. Muy bien, pasamos a continuación a la apertura y lectura de la oferta presentada por el licitador Codigalco SL, en este caso para el lote número 6. Para el lote número 6, Codigalco SL, luminarias que oferta adicionalmente, 20 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control ofertado. Vamos a continuación con la apertura y lectura de la oferta presentada por el licitador Codigalco SL, en este caso para el lote número 7. Codigalco SL para el lote número 7. Las luminarias ofertadas adicionalmente son 32 unidades. El periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control ofertado. Pasamos ya a la lectura y apertura y lectura de la oferta presentada por el licitador Codigalco SL, en este caso para el lote número 8. Codigalco para el lote número 8. Las luminarias ofertadas son 25 unidades. El periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control ofertado. Bien, pasamos ahora a la apertura y lectura de la oferta presentada por Codigalco SL, en este caso para el lote número 9. Codigalco SL para el lote número 9. Luminarias ofertadas adicionalmente, 31 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control ofertado. Bien, vamos a continuación con la apertura y lectura de la oferta presentada por Codigalco SL, en este caso para el lote número 10. Codigalco para SL para el lote número 10. Luminarias ofertadas adicionalmente, 33. Periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control ofertado. Pasamos ahora a la lectura de la oferta presentada por Codigalco SL, en este caso para el lote número 11. Para el lote número 11, Codigalco SL, las luminarias ofertadas adicionalmente, 20 unidades. El periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control ofertado. Pasamos ahora a la apertura y lectura de la oferta presentada por Codigalco SL para el lote número 12. Para el lote número 12, Codigalco SL, luminarias ofertadas adicionalmente, 25 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Y sistema de telegestión y control ofertado. Y por último, pasamos a la lectura de la oferta presentada por este licitador para el lote número 13. Último lote, es el número 13 de Codigalco. Las luminarias ofertadas adicionalmente son 40 unidades. El periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control ofertado. Muy bien, pasamos ahora a la apertura y lectura de las ofertas presentadas por el licitador que ha concurrido con el número 4, Jesús del Caño González, que concurre, igual que en los casos anteriores, a los 13 lotes de esta licitación. Procedemos, pues, en primer lugar a la apertura y lectura de la oferta presentada por Jesús del Caño González para el lote número 1. Efectivamente,
Cuarto licitador, Jesús del Caño González, que concurre a los 13 lotes. Lote número 1, luminarias ofertadas adicionalmente, 180 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Y sistema de telegestión y control no ofertado. Bien, pasamos a continuación a la apertura y lectura de la oferta presentada por Jesús del Caño González para el lote número 2. Jesús del Caño para el lote número 2, luminarias ofertadas adicionalmente, 78 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Pasamos a continuación a la lectura de la oferta presentada por Jesús del Caño González para el lote número 3. Para el lote número 3, Jesús del Caño González, las luminarias ofertadas adicionalmente son 75 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Bien, vamos a continuación con la apertura y lectura de la oferta presentada por Jesús del Caño González, en este caso para el lote número 4. Para el lote número 4, Jesús del Caño González, luminarias ofertadas adicionalmente, 200 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Pasamos a continuación a la apertura y lectura de la oferta presentada por el licitador Jesús del Caño González para el lote número 5. Lote número 5 de Jesús del Caño González. Las luminarias ofertadas adicionalmente, 95 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Vamos a continuación con la apertura y lectura de la oferta presentada por el licitador Jesús del Caño González para el lote número 6. Para el lote número 6, Jesús del Caño González hace una oferta de luminarias adicionales de 100 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Pasamos a continuación a la apertura y lectura de la oferta presentada por el licitador Jesús del Caño González para el lote número 7. Para el lote número 7, Jesús del Caño González, luminarias ofertadas adicionalmente, 122 unidades. Periodo de garantía adicional, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Bien, vamos a continuación con la apertura y lectura de la oferta presentada por Jesús del Caño González para el lote número 8. Jesús del Caño González para el lote número 8. Las luminarias ofertadas adicionalmente, 70 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Vamos a continuación con la apertura y lectura de la oferta presentada por Jesús del Caño González, en este caso para el lote número 9. Para el lote número 9, Jesús del Caño González, son 120 unidades de luminarias ofertadas adicionalmente. Periodo de garantía adicional, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Pasamos a continuación a la apertura y lectura de la oferta presentada por Jesús del Caño González, en este caso para el lote número 10. Para el lote número 10, Jesús del Caño, luminarias ofertadas adicionalmente, 125 unidades. Periodo de garantía adicional, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Bien, vamos ya con la apertura y lectura de la oferta presentada por Jesús del Caño González para el lote número 11. Lote número 11 de Jesús del Caño González, luminarias ofertadas adicionalmente, 80 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Y sistema de telegestión y control no ofertado. Bien, vamos ya con la apertura y lectura de la oferta presentada por este licitador, Jesús del Caño González, lote número 12. Para el lote número 11, Jesús del Caño González, 12, lote número 12, Jesús del Caño, luminarias ofertadas adicionalmente, son 90 unidades. Periodo de garantía adicional, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Y pasamos ya a la
oferta presentada por Jesús del Caño González para el último de los lotes, lote número 13. Último lote, número 13, de Jesús del Caño González. Las luminarias ofertadas adicionalmente son 60 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Bien, pasamos ya a la apertura de la oferta presentada por el quinto de los licitadores que ha concurrido a esta licitación, Juan Carlos Balado Basalo. Este licitador solamente ha presentado su oferta para el lote número 2, que se corresponde con la renovación de instalaciones en el municipio de Berea. Entonces, efectivamente, Juan Carlos Balado Basalo, el quinto licitador, solo se presenta un lote, que es el lote número 2. Y oferta luminarias adicionalmente con 70 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado respecto del mínimo establecido, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Bien, pasamos a continuación a la apertura y lectura de la oferta presentada por el sexto de los licitadores que concurre. En este caso se trata de AOPIL SL, que presenta oferta para los 13 lotes de esta licitación. Bien, pasamos en primer lugar a la apertura y lectura de la oferta presentada por el licitador AOPIL SL para el lote número 1. Efectivamente, para el lote número 1, AOPIL SL, luminarias ofertadas adicionalmente, 88 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Bien, vamos ya con la apertura y lectura de la oferta presentada por el licitador AOPIL SL para el lote número 2. Para el lote número 2, AOPIL, las luminarias ofertadas adicionalmente son 65 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Bien, pasamos a continuación a la apertura y lectura de la oferta presentada por AOPIL SL para el lote número 3. Para el lote número 3, AOPIL, luminarias ofertadas adicionalmente 57 unidades, periodo de garantía adicional ofertado 5 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Bien, vamos ya con la lectura de la oferta presentada por AOPIL SL para el lote número 4. Para el lote número 4, AOPIL SL, las luminarias ofertadas adicionalmente son 2 unidades. El periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Bien, pasamos a continuación a la apertura y lectura de la oferta presentada por AOPIL SL para el lote número 5. Para el lote número 5, AOPIL, las luminarias ofertadas adicionalmente son 58 unidades. El periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Bien, pasamos a continuación a la lectura de la oferta presentada por el licitador AOPIL SL para el lote número 6. Para el lote número 6, AOPIL, luminarias ofertadas adicionalmente 53. Periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Bien, pasamos a continuación a la lectura de la oferta presentada por el licitador AOPIL SL para el lote número 7. AOPIL SL para el lote número 7. Las luminarias ofertadas adicionalmente 60 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Bien, vamos ya con la lectura de la oferta presentada por el licitador AOPIL SL para el lote número 8. Lote número 8 de AOPIL SL, luminarias ofertadas adicionalmente 83. Periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Bien.
Bien, vamos a continuación con la lectura de la oferta presentada por el licitador AOPIL SL para el lote número 9. Efectivamente, AOPIL SL para el lote número 9, luminarias ofertadas adicionalmente, 68 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Bien, vamos a continuación con la lectura de la oferta presentada por el licitador AOPIL SL para el lote número 10. AOPIL SL para el lote número 10, luminarias ofertadas adicionalmente, 64 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Vamos ya con la lectura de la oferta presentada por el licitador AOPIL SL para el lote número 11. Para el lote número 11, AOPIL, las luminarias ofertadas adicionalmente son 65 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. A continuación procedemos a la apertura y lectura de la oferta presentada por AOPIL SL para el lote número 12. Para el lote número 12, AOPIL, las luminarias de oferta adicionalmente son 55 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Y ya pasamos a continuación a la lectura de la oferta presentada por AOPIL SL para el último de los lotes, para el lote número 13. Lote número 13 y último, AOPIL hace una oferta de luminarias que oferta adicionalmente, 93. Periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Bien, pasamos a continuación a la apertura de las ofertas presentadas por el séptimo de los licitadores que han concurrido a esta licitación, en este caso Elite Shinzo SL, que concurre a los lotes número 2, número 3, número 9, número 10, número 11 y número 12. Comenzamos pues con la apertura y lectura de la oferta presentada por el licitador Elite Shinzo SL para el lote número 2. Efectivamente, séptimo licitador, Elite Shinzo SL para el lote número 2. Las luminarias ofertadas adicionalmente son 95 unidades. El periodo de garantía adicional ofertado son 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Bien, pasamos a continuación a la apertura y lectura de la oferta presentada por el licitador Elite Shinzo SL para el lote número 3. Para el lote número 3, Elite Shinzo, las luminarias que oferta adicionalmente son 83 unidades. El periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Pasamos a continuación a la apertura y lectura de la oferta presentada por el licitador Elite Shinzo SL para el lote número 9. Elite Shinzo SL para el lote número 9. Las luminarias que oferta adicionalmente son 79 unidades. El periodo de garantía adicional, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control ofertado. Bien, vamos ya con la oferta presentada por el licitador Elite Shinzo SL, en este caso para el lote número 10. Elite Shinzo SL para el lote número 10. Las luminarias ofertadas adicionalmente son 74 unidades. El periodo de garantía adicional ofertado son 5 años adicionales. Y el sistema de telegestión y control ofertado. Vamos a continuación con la lectura de la oferta presentada por el licitador Elite Shinzo SL para el lote número 11. Para el lote número 11, Elite Shinzo SL, las luminarias ofertadas adicionalmente son 94 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado.
Y vamos ya con la oferta presentada por el licitador Elite Shinzo SL, en este caso para el último de los lotes al que concurre, lote número 12. Elite Shinzo, el último lote en el que participa es el número 12 y hace una oferta de luminarias adicionales de 80 unidades, periodo de garantía ofertado, 5 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Muy bien, pasamos a continuación a la lectura y apertura de las ofertas presentadas por el octavo de los licitadores que han concurrido a esta licitación, en este caso Endesa Energía S.A.U. Efectivamente, el octavo licitador es Endesa Energía S.A.U. Participa en los 13 lotes. Procedemos, en primer lugar, a la apertura y lectura de la oferta presentada por el licitador Endesa Energía S.A.U. para el lote número 1. Para el lote número 1, las luminarias ofertadas adicionalmente son 118 unidades, periodo de garantía adicional 5 años adicionales, sistema de telegestión y control ofertado. Pasamos a continuación a la lectura de la oferta presentada por Endesa Energía S.A.U. para el lote número 2. Para el lote número 2, las luminarias ofertadas adicionalmente, 106 unidades, el periodo de garantía adicional, 5 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Pasamos a continuación a la lectura de la oferta presentada por Endesa Energía S.A.U. para el lote número 3. Para el lote número 3, Endesa, oferta luminarias adicionales, 101 unidades, periodo de garantía adicional, 5 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Bien, pasamos a continuación a la oferta presentada por este licitador para el lote número 5, ya que no concurre para el lote número 4, no ha presentado oferta. Entonces, leemos la oferta presentada por Endesa Energía S.A.U. para el lote número 5. Efectivamente, Endesa para el lote número 5, el número 4 no participa. Las luminarias ofertadas adicionalmente son 102 unidades, periodo de garantía adicional 5 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Pasamos a continuación a la lectura y apertura de la oferta presentada por Endesa Energía S.A.U. para el lote número 6. Para el lote número 6, Endesa Energía, las luminarias ofertadas adicionalmente 89 unidades, periodo de garantía adicional 5 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Pasamos a continuación a la lectura de la oferta presentada por Endesa Energía S.A.U. para el lote número 7. El lote número 7, Endesa Energía, oferta luminarias adicionalmente, el número de 95 unidades, periodo de garantía adicional ofertado 5 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Vamos ya con la lectura de la oferta presentada por Endesa Energía S.A.U., en este caso para el lote número 8. Para el lote número 8, Endesa Energía, luminarias ofertadas adicionalmente 76 unidades, periodo de garantía adicional 5 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Pasamos ahora a la lectura de la oferta presentada por Endesa Energía S.A.U. para el lote número 9. Para el lote número 9, las luminarias que oferta adicionalmente Endesa son 105 unidades, el periodo de garantía 5 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Vamos a continuación con la lectura de la oferta presentada por Endesa Energía S.A.U. para el lote número 10. Para el lote número 10, Endesa oferta adicionalmente 65 unidades de luminarias, periodo de garantía adicional ofertado 5 años adicionales, sistema de telegestión y control ofertado. Pasamos ya a la oferta presentada por Endesa Energía S.A.U. para el lote número 11. Endesa, para el lote número 11, las luminarias ofertadas adicionalmente, 103 unidades, periodo de garantía adicional ofertado 5 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Pasamos a continuación a la lectura de la oferta presentada por Endesa Energía S.A.U. para el lote número 12. Endesa Energía S.A.U. para el lote número 12,
Las luminarias ofertadas adicionalmente 97 unidades, periodo de garantía adicional 5 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Y vamos ya con la oferta presentada por el licitador Endesa Energía SAU para el último de los lotes a los que ha concurrido, lote número 13. Para el lote número 13 y último, Endesa Energía, las luminarias ofertadas adicionalmente son 77 unidades, periodo de garantía adicional 5 años adicionales, sistema de telegestión y control ofertado. Muy bien, pasamos a continuación a la apertura y lectura de las ofertas presentadas por el noveno de los licitadores que ha concurrido a esta licitación, en este caso Halman Energy SL, que ha presentado oferta para los 13 lotes de esta licitación. Comenzamos pues con la lectura de la oferta presentada por el licitador Halman Energy SL para el lote número 1. Efectivamente, noveno licitador, Halman Energy SL, para el lote número 1. Las luminarias ofertadas adicionalmente son 178. El periodo de garantía adicional son 10 años adicionales. Sí. 10 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Bien, pasamos a continuación a la lectura de la oferta presentada por Halman Energy SL para el lote número 2. Halman para el lote número 2. Las luminarias ofertadas adicionalmente 71. Luminarias, periodo de garantía adicional ofertado 10 años adicionales y sistema de telegestión y control no ofertado. Pasamos ahora a la lectura de la oferta presentada por Halman Energy SL para el lote número 3. Para el lote número 3, Halman. Luminarias ofertadas adicionalmente 52, periodo de garantía adicional 10 años adicionales y sistema de telegestión y control no ofertado. Bien, vamos ya con la lectura de la oferta presentada por Halman Energy SL para el lote número 4. Lote número 4. Las luminarias ofertadas adicionalmente son 110, el periodo de garantía adicional 10 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Pasamos ya a la lectura de la oferta presentada por el licitador Halman Energy SL para el lote número 5. Lote número 5 de Halman. Las luminarias ofertadas adicionalmente son 91, periodo de garantía adicional ofertado 10 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Vamos a continuación con la lectura de la oferta presentada por Halman Energy SL para el lote número 6. En el lote número 6, las luminarias ofertadas adicionalmente son 80, el periodo de garantía adicional 10 años adicionales y sistema de telegestión y control no ofertado. Vamos a continuación con la lectura de la oferta presentada por el licitador Halman Energy SL para el lote número 7. Halman para el lote número 7. Las luminarias ofertadas adicionalmente son 90, periodo de garantía adicional 10 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Bien, vamos ahora a la lectura de la oferta presentada por Halman Energy SL, en este caso para el lote número 8. Para el lote número 8, las luminarias ofertadas adicionalmente son 55, el periodo de garantía adicional ofertado 10 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Pasamos a la lectura de la oferta presentada por el licitador Halman Energy SL para el lote número 9. Para el lote número 9, Halman, las luminarias ofertadas adicionalmente son 80, periodo de garantía adicional ofertado 10 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Vamos ya con la lectura de la oferta presentada por el licitador Halman Energy SL para el lote número 10. Para el lote número 10, las luminarias ofertadas adicionalmente son 71, periodo de garantía adicional ofertado 10 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Vamos a continuación con la lectura de la oferta presentada por el licitador Halman Energy SL, en este caso para el lote número 11. Halman, para el lote número 11, 77 luminarias ofertadas adicionalmente, periodo de garantía adicional 10 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Pasamos a la lectura de la oferta presentada por este licitador, Halman Energy SL, para el lote número 12.
Para el lote número 12, 62 iluminarias ofertadas adicionalmente, periodo de garantía adicional 10 años adicionales, sistema de registro y control no ofertado. Y vamos ya con la oferta presentada por Holman Energy SL para el último de los lotes, lote número 13. Para el lote número 13, las luminarias ofertadas adicionalmente, 90 unidades, periodo de garantía adicional 10 años adicionales, sistema de registro y control no ofertado. Bien, pasamos a continuación a la apertura y lectura de las ofertas presentadas por el 10º de los licitadores que ha concurrido a este licitador. En este caso se trata de Acciona ESCO SL, que ha presentado oferta para los lotes números 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Procedemos en primer lugar a la apertura y lectura de la oferta presentada entonces por este licitador, Acciona ESCO SL, para el lote número 1. Efectivamente, décimo licitador, Acciona ESCO SL, para el lote número 1. Las luminarias ofertadas adicionalmente se corresponden a 169 unidades, periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales y sistema de gestión y control ofertado. Pasamos a continuación a la lectura de la oferta presentada por Acciona ESCO SL para el lote número 2. Lote número 2 de Acciona, luminarias ofertadas adicionalmente, 99 unidades, periodo de garantía adicional, 5 años adicionales, sistema de gestión y control no ofertado. Pasamos ahora a la lectura de la oferta presentada por el licitador Acciona ESCO SL, en este caso para el lote número 3. Para el lote número 3, las luminarias ofertadas adicionalmente 84 unidades, periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales, sistema de gestión y control no ofertado. Bien, pasamos a continuación a la lectura de la oferta presentada por el licitador Acciona ESCO SL, en este caso para el lote número 5. Efectivamente, pasamos al lote número 5 de Acciona y las luminarias ofertadas adicionalmente son 93 unidades, el periodo de garantía 5 años adicionales, sistema de gestión y control no ofertado. Pasamos a la lectura de la oferta presentada por el licitador Acciona ESCO SL para el lote número 6. Acciona ESCO SL para el lote número 6. Luminarias ofertadas adicionalmente 81 unidades, periodo de garantía adicional 5 años adicionales, sistema de gestión y control no ofertado. Vamos ya con la lectura de la oferta presentada por este licitador Acciona ESCO SL, en este caso para el lote número 7. Para el lote número 7, Acciona, las luminarias ofertadas adicionalmente 78 unidades, el periodo de garantía adicional ofertado 5 años adicionales, sistema de gestión y control no ofertado. Vamos ya con la lectura de la oferta presentada por el licitador Acciona ESCO SL, en este caso para el lote número 8. Acciona para el lote número 8, 74 unidades de luminarias ofertadas adicionalmente, periodo de garantía adicional 5 años adicionales, sistema de gestión y control no ofertado. Vamos a continuación con la lectura de la oferta presentada por el licitador Acciona ESCO SL para el lote número 9. Para el lote número 9, Acciona, las luminarias ofertadas adicionalmente son 86 unidades, el periodo de garantía 5 años adicionales, sistema de gestión y control ofertado. Pasamos ahora a la lectura de la oferta presentada por este licitador Acciona ESCO SL para el lote número 10. Para el lote número 10, Acciona ESCO SL, son 73 las unidades de luminarias ofertadas adicionalmente, 5 años adicionales el periodo de garantía y sistema de gestión y control ofertado. Vamos ya con la lectura de la oferta presentada por este licitador Acciona ESCO SL, en este caso lote número 11. Para el lote número 11, las luminarias ofertadas adicionalmente son 93 unidades, periodo de garantía adicional 5 años adicionales, sistema de gestión y control no ofertado. Vamos ya con la lectura de la oferta presentada por el licitador Acciona ESCO SL, en este caso lote número 12. Para el lote número 12, Acciona, son 76 las unidades de luminarias ofertadas adicionalmente, 5 años adicionales la garantía adicional y sistema de gestión y control no ofertado. Y vamos ya con la oferta presentada por Acciona ESCO SL para el último de los lotes a los que ha concurrido, lote número 13. Último lote de Acciona es el número 13.
Las luminarias ofertadas adicionalmente son 100 unidades, el periodo de garantía adicional 5 años adicionales, sistema de telegestión y control ofertado. Pasamos al siguiente de los licitadores que ha concurrido a esta licitación, con el número 11, en este caso, Nitlux S.A. Ha concurrido a todos los lotes de esta licitación, excepto al lote número 4. Pasamos entonces a la apertura y lectura de la oferta presentada por el licitador Nitlux S.A. En primer lugar, lote número 1. Nitlux S.A. para el lote número 1. Las luminarias ofertadas adicionalmente son 181 unidades. El periodo de garantía adicional ofertado son 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control ofertado. Pasamos a continuación a la lectura de la oferta presentada por este licitador, Nitlux S.A. para el lote número 2. Para el lote número 2, Nitlux S.A., 42 unidades de luminarias ofertadas adicionalmente, periodo de garantía adicional 5 años adicionales, sistema de telegestión y control ofertado. Pasamos a continuación a la lectura de la oferta presentada por el licitador Nitlux S.A. para el lote número 3. Para el lote número 3, Nitlux S.A., 29 unidades de luminarias ofertadas adicionalmente, 5 años adicionales el periodo de garantía, sistema de telegestión y control ofertado. Vamos ya con la lectura de la oferta presentada por el licitador Nitlux S.A. para el lote número 5. Efectivamente, para el lote número 5, Nitlux S.A. son 95 las unidades de luminarias ofertadas adicionalmente, el periodo de garantía 5 años adicionales, sistema de telegestión y control ofertado. Bien, vamos ya a la lectura de la oferta presentada por Nitlux S.A., en este caso para el lote número 6. Nitlux S.A. para el lote número 6 son luminarias ofertadas adicionalmente 56, periodo de garantía adicional ofertado 5 años adicionales, sistema de telegestión y control ofertado. Pasamos ahora a la lectura de la oferta presentada por el licitador Nitlux S.A. para el lote número 7. Nitlux S.A. para el lote número 7. Las luminarias ofertadas adicionalmente son 122 unidades, periodo de garantía adicional 5 años adicionales, sistema de telegestión y control ofertado. Pasamos ahora a la lectura de la oferta presentada por el licitador Nitlux S.A. para el lote número 8. Para el lote número 8 son 26 las unidades de luminarias ofertadas adicionalmente, 5 años adicionales el periodo de garantía y sistema de telegestión y control ofertado. Pasamos ahora a la lectura de la oferta presentada por el licitador Nitlux S.A. para el lote número 9. Nitlux S.A. para el lote número 9, las luminarias ofertadas adicionalmente son 121 unidades, periodo de garantía adicional 5 años adicionales, sistema de telegestión y control ofertado. Bien, vamos ya con la lectura de la oferta presentada por este licitador Nitlux S.A. para el lote número 10. Para el lote número 10, Nitlux S.A., las luminarias ofertadas adicionalmente corresponden a 98 unidades, periodo de garantía adicional 5 años adicionales, sistema de telegestión y control ofertado. Vamos ya con la lectura de la oferta presentada por Nitlux S.A. para el lote número 11. Nitlux S.A. para el lote número 11 hace una oferta adicional de luminarias de 98 unidades. El periodo de garantía adicional 5 años adicionales, sistema de telegestión y control ofertado. Pasamos a continuación a la apertura y lectura de la oferta. Lote 10. Abramos otra vez el lote 11, por favor. Lote 11. Lote 11, Sí. Lote 11. Entonces, ¿qué leemos? El lote 11. Sí, Sí. este es el lote 11. Lote 11 de Nitlux S.A., lote 11, luminarias ofertadas adicionalmente, 48 unidades, periodo de garantía adicional ofertado, 5 años adicionales, sistema de telegestión y control ofertado. Pasamos ahora a la lectura de la oferta presentada por el licitador Nitlux S.A. para el lote número 12.
Lote número 12, las luminarias ofertadas adicionalmente, 48 unidades. Periodo de garantía ofertado, 5 años adicionales. Y sistema de telegestión y control ofertado. Bien, y vamos ya con la oferta presentada por Nidlux para el último de los lotes a los que ha concurrido, lote número 13. Para último lote número 13, las luminarias ofertadas adicionalmente son 41 unidades de luminarias, periodo de garantía adicional 5 años adicionales, sistema de telegestión y control ofertado. Bien, pasamos a continuación a la apertura y lectura de las ofertas presentadas por el 12º de los licitadores que ha concurrido a esta licitación. Se trata en este caso de Manuel Novoa Castro SLU, que ha concurrido a los 13 lotes de esta licitación. Comenzamos, por lo tanto, con la lectura de la oferta presentada por Manuel Novoa Castro SLU para el lote número 1. Efectivamente, 12º licitador es Manuel Novoa Castro SLU para el lote número 1. Efectivamente, el lote número 1 para Manuel Novoa hace una oferta de luminarias adicionales de 184, el periodo de garantía adicional es de 5 años y el sistema de telegestión y control ofertado. Bien, pasamos a continuación a la lectura de la oferta presentada por Manuel Novoa Castro SLU para el lote número 2. Lote número 2 de Manuel Novoa y luminarias ofertadas adicionalmente 105, periodo de garantía adicional ofertado 5 años, sistema de telegestión y control ofertado. Vale, pasamos a continuación a la lectura de la oferta presentada por el licitador Manuel Novoa Castro SLU para el lote número 3. Para el lote número 3, Manuel Novoa hace una oferta de luminarias ofertadas adicionalmente de 100, periodo de garantía adicional ofertado de 5 años y sistema de telegestión y control ofertado. Vamos a continuación con la lectura de la oferta presentada por el licitador Manuel Novoa Castro SLU, lote número 4. Para el lote número 4 de Manuel Novoa, hace una oferta de 73 luminarias ofertadas adicionalmente con un periodo de garantía adicional de 5 años y sistema de telegestión y control ofertado. Vamos ya con la lectura de la oferta presentada por el licitador Manuel Novoa Castro SLU para el lote número 5. Para el lote número 5, Manuel Novoa Castro, las luminarias ofertadas adicionalmente son 100, periodo de garantía adicional 5 años y sistema de telegestión y control ofertado. Procedemos a continuación a la lectura de la oferta presentada por el licitador Manuel Novoa Castro SLU, lote número 6. Para el lote número 6, Manuel Novoa. Este es el 5. Ese es el 5. Lote número 5. Debe haber confundido entonces. Confundió el número. El 5 es en Trimo. El 6 es Lobeira. Vuelvo a abrir el 5 para comprobar. El 5 es en Trimo. Presentó, bueno, parece que presentó el lote número 5 por duplicado y no presenta para el lote número 6, o presentan en el lugar del lote número 6 oferta para el lote número 5. Si bien es cierto que varía el contenido de la oferta, que en el anterior eran 100 luminarias, ahora son 92. Bueno, en todo caso, será la mesa la que valore si se admite o no dicha oferta. Una vez leída, pasamos a continuación a la apertura y lectura de la oferta presentada por Manuel Novoa Castro SLU, lote número 7. Para el lote número 7, Manuel Novoa Castro, luminarias ofertadas adicionalmente 98, periodo de garantía adicional 5 años, sistema de telegestión y control ofertado. Pasamos a continuación a la apertura de la oferta presentada por el licitador Manuel Novoa Castro SLU para el lote número 8.
Para el lote número 8, Manuel Novoa Castro, las luminarias ofertadas adicionalmente se corresponden a 3, periodo de garantía adicional ofertado, 5 años, sistema de telegestión y control ofertado. Pasamos a continuación a la lectura de la oferta presentada por Manuel Novoa Castro SLU, lote número 9. Lote número 9 de Manuel Novoa Castro, 100 luminarias ofertadas adicionalmente, periodo de garantía adicional 5 años y sistema de telegestión y control ofertado. Pasamos ya a la lectura de la oferta presentada por Manuel Novoa Castro SLU, lote número 10. Para el lote número 10, las luminarias ofertadas adicionalmente se corresponden a 93, periodo de garantía adicional 5 años, sistema de telegestión y control ofertado. Pasamos a continuación a la lectura de la oferta presentada por Manuel Novoa Castro SLU, lote número 11. Manuel Novoa Castro presenta para el lote número 11 100 luminarias ofertadas adicionalmente, periodo de garantía adicional 5 años, sistema de telegestión y control ofertado. Vamos ya con la lectura de la oferta presentada por Manuel Novoa Castro SLU, lote número 12. Para el lote número 12, Manuel Novoa Castro, son 97 las luminarias ofertadas adicionalmente, periodo de garantía adicional de 5 años, sistema de telegestión y control ofertado. Y vamos ya por último con la oferta presentada por este licitador, Manuel Novoa Castro SLU, para el lote número 13. Para el lote número 13 y último lote de Manuel Novoa, son 100 las luminarias ofertadas adicionalmente, periodo de garantía adicional 5 años, sistema de telegestión y control ofertado. Bien, pasamos a continuación a la lectura de las ofertas presentadas por el 13º de los licitadores que han concurrido a esta licitación, en este caso Grupo Mariño Obras y Servicios SL, que presenta oferta para los 13 lotes de esta licitación. Comenzamos, pues, con la apertura y lectura de la oferta presentada por el licitador Grupo Mariño Obras y Servicios SL para el lote número 1. Efectivamente, 13º licitador, Grupo Mariño Obras y Servicios SL, para el lote número 1. Para el lote número 1, hace luminarias ofertadas adicionalmente 193, periodo de garantía adicional 6 años adicionales y sistema de telegestión y control no ofertado. Vamos ya con la lectura de la oferta presentada por el licitador Grupo Mariño Obras y Servicios SL, lote número 2. El Grupo Mariño Obras y Servicios, para el lote número 2, luminarias ofertadas adicionalmente 91 unidades, periodo de garantía adicional 6 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Pasamos a continuación a la lectura de la oferta presentada por el licitador Grupo Mariño Obras y Servicios SL, lote número 3. El lote número 3 del Grupo Mariño Obras y Servicios SL, luminarias ofertadas adicionalmente 88, Sí. Perdón, pone 4. Lote número 4. Comprueba si abriste el 3 o el 4. Sí, está abierto el 3. Sí, vale. Bueno, ha consignado por error lote número 4, que además se corresponde con el municipio de Pontedeva. Bueno, procedemos a su lectura y en todo caso la mesa valorará si se admite o no esta oferta. En todo caso, entonces vamos a leer el lote número 4, tal y como pone, que corresponde a Pontedeva. Está bien. Las luminarias que oferta adicionalmente son 88 unidades, el periodo de garantía adicional ofertado 6 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Bien, vamos a continuación a abrir la oferta que se correspondería con el lote número 4, Grupo Mariño Obras y Servicios SL. Sí. Cambio, hubo error de... Bien, parece que ha consignado aquí el lote número 4 nuevamente. Procedemos a leerla. Pone otra vez para el lote número 4, municipio de Pontedeva, luminarias ofertadas adicionalmente 40 unidades, periodo de garantía adicional ofertado 6 años adicionales y sistema de telegestión y control no ofertado. Bien, pasamos a continuación a la lectura de la oferta presentada por este licitador, Grupo Mariño Obras y Servicios SL, lote número 5. Para el lote número 5, Grupo Mariño Obras y Servicios, las luminarias ofertadas adicionalmente son 103,
El periodo de garantía adicional ofertado 6 años adicionales y sistema de telegestión y control no ofertado. Vamos ya con la lectura de la oferta presentada por este licitador, Grupo Mariño, Obras y Servicios, lote número 6. Para el lote número 6, Grupo Mariño, Obras y Servicios S.L., luminarias ofertadas adicionalmente 105 unidades, periodo de garantía adicional ofertado 6 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Vamos ahora con la oferta presentada por Grupo Mariño, Obras y Servicios S.L., lote número 7. Lote número 7 del Grupo Mariño, Obras y Servicios, oferta luminarias adicionales en número de 130, periodo de garantía adicional ofertado 6 años adicionales, sistema de gestión y control no ofertado. Vamos a continuación con la lectura de la oferta presentada por este licitador, Grupo Mariño, Obras y Servicios S.L., lote número 8. Para el lote número 8, Grupo Mariño, Obras y Servicios, las luminarias ofertadas adicionalmente 95 unidades. El periodo de garantía adicional 6 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Vamos a continuación con la lectura de la oferta presentada por este licitador, Grupo Mariño, Obras y Servicios S.L., lote número 9. Lote número 9. Las luminarias ofertadas adicionalmente son 129 unidades. Periodo de garantía adicional ofertado 6 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Pasamos ya a la apertura y lectura de la oferta presentada por este licitador, Grupo Mariño, Obras y Servicios S.L., lote número 10. Lote número 10. Las luminarias ofertadas adicionalmente 106. El periodo de garantía adicional ofertado 6 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Vamos ya con la lectura de la oferta presentada por Grupo Mariño, Obras y Servicios S.L., lote número 11. El Grupo Mariño, Obras y Servicios S.L. para el lote número 11 son 97 unidades de luminarias ofertadas adicionalmente, periodo de garantía adicional ofertado 6 años adicionales y sistema de telegestión y control no ofertado. A continuación, leemos la oferta presentada por Grupo Mariño, Obras y Servicios S.L., en este caso lote número 12. Grupo Mariño, Obras y Servicios S.L. para el lote número 12. Las luminarias ofertadas adicionalmente se corresponden a 92 unidades, periodo de garantía adicional 6 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Por último, leemos la oferta de este licitador, Grupo Mariño, Obras y Servicios S.L., para el último de los lotes, lote número 13. Lote número 13 y último de Grupo Mariño. Las luminarias ofertadas adicionalmente son 110 unidades, periodo de garantía adicional 6 años adicionales, el sistema de telegestión y control no ofertado. Pasamos ya a la apertura y lectura de las ofertas presentadas por el 14º de los licitadores que ha concurrido a esta licitación, en este caso Valdonaire Soluciones Técnicas S.L. Se ha presentado a todos los lotes de esta licitación excepto al lote número 4. Procedemos en primer lugar a la apertura y lectura de la oferta presentada por este licitador, Valdonaire Soluciones Técnicas S.L., para el lote número 1. Efectivamente, 14º licitador, Valdonaire Soluciones Técnicas S.L. para el lote número 1. Las luminarias ofertadas adicionalmente se corresponden a 141 unidades, el periodo de garantía adicional ofertado 0 años, sistema de telegestión y control no ofertado. Vamos a continuación con la lectura de la oferta presentada por Valdonaire Soluciones Técnicas S.L., lote número 2. Valdonaire para el lote número 2. Las luminarias ofertadas adicionalmente son 102 unidades, el periodo de garantía adicional ofertado 0 años y sistema de telegestión y control no ofertado. Vamos a continuación con la lectura de la oferta presentada por Valdonaire Soluciones Técnicas S.L., lote número 3. Para el lote número 3, las luminarias ofertadas adicionalmente son 95 unidades, el periodo de garantía adicional ofertado 0 años, sistema de telegestión y control no ofertado. Pasamos a continuación a la lectura de la oferta presentada por este licitador, Valdonaire Soluciones Técnicas S.L., lote número 5. Efectivamente, participa en el lote número 5 y oferta 96 unidades de luminarias adicionalmente, el periodo de garantía adicional ofertado 0 años, sistema de telegestión y control no ofertado.
Vamos ya con la lectura de la oferta presentada por el licitador Valdonaire Soluciones Técnicas SL, lote número 6. Para el lote número 6, Valdonaire oferta 82 unidades de luminarias adicionalmente, periodo de garantía adicional 0 años, sistema de telegestión y control no ofertado. Leemos a continuación la oferta presentada por el licitador Valdonaire Soluciones Técnicas SL, en este caso lote número 7. El lote número 7 de Valdonaire hace una oferta de 91 unidades de luminarias adicionalmente, el periodo de garantía ofertado, adicional ofertado 0 años, sistema de telegestión y control no ofertado. Vamos ya con la oferta presentada por este licitador Valdonaire Soluciones Técnicas SL, lote número 8. Lote número 8 de Valdonaire. Son 86 unidades de luminarias ofertadas adicionalmente, el periodo de garantía adicional de 0 años y sistema de telegestión y control no ofertado. Procedemos ahora a la lectura de la oferta presentada por este licitador Valdonaire Soluciones Técnicas SL, lote número 9. El lote número 9 de Valdonaire se corresponde a 99 unidades de luminarias ofertadas adicionalmente, periodo de garantía adicional 0 años y sistema de telegestión y control no ofertado. Vamos ya con la lectura de la oferta presentada por este licitador Valdonaire Soluciones Técnicas SL, lote número 10. Para el lote número 10 hace una oferta de luminarias adicionales de 84 unidades, periodo de garantía adicional ofertado de 0 años, sistema de telegestión y control no ofertado. Vamos ahora a la lectura de la oferta presentada por Valdonaire Soluciones Técnicas SL en el lote número 11. Para el lote número 11, Valdonaire hace una oferta de luminarias adicionalmente de 126, el periodo de garantía adicional ofertado de 0 años y sistema de telegestión y control no ofertado. Procedemos ahora a la lectura de la oferta presentada por este licitador Valdonaire Soluciones Técnicas SL, en este caso para el lote número 12. Para el lote número 12, luminarias ofertadas adicionalmente 90, periodo de garantía adicional 0 años, sistema de telegestión y control no ofertado. Vale. Y procedemos ya a la lectura de la oferta presentada por este licitador en el último de los lotes, lote número 13, Valdonaire Soluciones Técnicas SL. Lote número 13 y último lote de Valdonaire, son 110 unidades de luminarias ofertadas adicionalmente, periodo de garantía ofertado 0 años, sistema de telegestión y control no ofertado. Muy bien, pasamos a continuación a la lectura de las ofertas presentadas por el 15º de los licitadores que han concurrido a esta licitación. Se trata en este caso de Ciefocal SL. Este licitador ha presentado oferta para todos los lotes excepto para el lote número 1. Comenzamos pues con la apertura y lectura de la oferta presentada para el licitador Ciefocal SL, perdón, sí que ha presentado para el lote número 1 también. Bueno, ha debido haber un error de transcripción aquí en la nota que me han pasado. Entonces, este licitador ha presentado para los 13 lotes de la licitación. Comenzamos por la apertura del lote número 1, Ciefocal SL. No, lote 2, perdón, efectivamente es correcto porque el lote 2 es Verea, no oferta para el lote 1. El lote 1 es Celanova. Es Celanova, correcto. Entonces, Vale, Que pone entonces uno estaba bien. Celanova. sí, el lote 2 Verea es la primera oferta. Bueno, 15º licitador, Ciefocal SL, para el lote número 2, que es el municipio de Verea. Son 111 unidades de luminarias ofertadas adicionalmente, 5 años adicionales y sistema de gestión no ofertado. Bien, pasamos a la lectura de la oferta presentada por este licitador, Ciefocal SL, lote número 3. Para el lote número 3, Ciefocal SL, son 34 unidades de luminarias ofertadas adicionalmente, el periodo adicional son 5 años adicionales y sistema de telegestión y control ofertado. Pasamos a la lectura de la oferta presentada por Ciefocal SL, lote número 4. Ciefocal SL para el lote número 4, las luminarias ofertadas adicionalmente se corresponden a 109 unidades, el periodo de garantía adicional ofertado 5 años adicionales, sistema de telegestión y control ofertado. Pasamos ahora a la lectura de la oferta presentada por Ciefocal SL, lote número 5.
Lote número 5 de Ciefocal SL. Son 5 unidades de luminarias ofertadas adicionalmente. El periodo de garantía adicional ofertado son 5 años adicionales. El sistema de telegestión y control no ofertado. Pasamos ahora a la lectura de la oferta presentada por Ciefocal SL, lote número 6, municipio de Lobeira. Ciefocal para el lote número 6, son 17 las unidades de luminarias ofertadas adicionalmente. El periodo de garantía adicional son 5 años adicionales. El sistema de telegestión y control no ofertado. Pasamos a continuación a la lectura de la oferta presentada por Ciefocal SL, en este caso para el lote número 7, que se corresponde con el municipio de Ramirás. Lote número 7, son 5 las unidades de luminarias ofertadas adicionalmente. El periodo de garantía adicional son de 5 años y el sistema de telegestión y control es no ofertado. Pasamos ahora a la lectura de la oferta presentada por Ciefocal SL, lote número 8. Lote número 8. Las luminarias ofertadas adicionalmente se corresponden a 52 unidades. El periodo de garantía adicional son 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control ofertado. Pasamos a la lectura de la oferta presentada por este licitador, Ciefocal SL, lote número 9, municipio de Lobios. Lote número 9 de Ciefocal SL, son 10 unidades de luminarias ofertadas adicionalmente. El periodo de garantía adicional 5 años adicionales. Sistema de gestión, de telegestión y control no ofertado. Pasamos ahora a la lectura de la oferta presentada por el licitador Ciefocal SL, correspondiente al lote número 10, término municipal de Muiños. Para el lote número 10, Ciefocal, son 17 las unidades de luminarias ofertadas adicionalmente. El periodo de garantía adicional 5 años. Sistema de telegestión y control no ofertado. Vamos ya con la lectura de la oferta presentada por este licitador, Ciefocal SL, lote número 11, municipio de Amerca. Lote número 11 de Ciefocal, son 53 las unidades de luminarias ofertadas adicionalmente. El periodo de garantía adicional ofertado 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Pasamos a continuación a la lectura de la oferta presentada por Ciefocal SL, correspondiente al lote número 12. Ciefocal SL para el lote número 12, son 25 las unidades de luminarias ofertadas adicionalmente. El periodo de garantía adicional ofertado son de 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Y vamos ya con la oferta presentada para el último de los lotes por el licitador Ciefocal SL, correspondiente al lote número 13. Ciefocal SL para el lote último número 13, son 55 las unidades de luminarias ofertadas adicionalmente. El periodo de garantía adicional ofertado son 5 años adicionales. Sistema de telegestión y control ofertado. Bien, pasamos ya a la lectura de las ofertas presentadas por el último de los licitadores que ha concurrido a esta licitación, el 16º de los licitadores, en este caso la UTE, compuesta por Amis Ingeniería SL y Varela Palacios Desarrollos Energéticos SLU. Presenta oferta para los 13 lotes de esta licitación, por lo que procedemos a la lectura de la oferta presentada por dicha UTE, Amis Ingeniería SL y Varela Palacios Desarrollos Energéticos SLU para el lote número 1 correspondiente con el municipio del Celanova. Efectivamente, 16º licitador es una UTE y para el lote número 1 oferta 308 unidades de luminarias adicionalmente. El periodo de garantía adicional ofertado son 8 años adicionales y el sistema de telegestión y control no oferta. Pasamos ahora a la lectura de la oferta presentada por esta UTE, Amis Ingeniería y Varela Palacios Desarrollos Energéticos, lote número 2. Para el lote número 2, la UTE oferta 171 unidades de luminarias adicionalmente. El periodo de garantía adicional ofertado 8 años adicionales. El sistema de telegestión y control no ofertado. Vamos a continuación con la lectura de la oferta presentada por esta UTE para el lote número 3, que se corresponde con el término municipal de Bande. Para el lote número 3, las luminarias ofertadas adicionalmente son 158 unidades. El periodo de garantía adicional ofertado son 8 años adicionales. Sistema de telegestión y control no ofertado. Vamos ya con la lectura de la oferta presentada por esta UTE, Amis Ingeniería y Varela Palacios Desarrollos Energéticos para el lote número 4. Para el lote número 4, la UTE oferta
130 unidades de luminarias adicionalmente, el periodo de garantía adicional 8 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Pasamos a continuación a la lectura de la oferta presentada por la UTE para el lote número 5, que se corresponde con el término municipal de Entrimo. Para el lote número 5, la UTE oferta 225 unidades de luminarias adicionalmente, periodo de garantía adicional 8 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Vamos ya con la lectura de la oferta presentada por la UTE, Amis Ingeniería y Varela Palacios Desarrollos Energéticos para el lote número 6. Lote número 6, las luminarias ofertadas adicionalmente son 185 unidades, periodo de garantía adicional a 8 años, adicional sistema de telegestión y control no ofertado. Pasamos a la lectura de la oferta presentada por esta UTE para el lote número 7. Para el lote número 7, la UTE hace una oferta de 250 unidades de luminarias adicionalmente, periodo de garantía adicional ofertado 8 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Vamos ya con la lectura de la oferta presentada por la UTE para el lote número 8. La UTE para el lote número 8 Bueno, parece que se... Lote número 8. Para el lote número 8, las luminarias ofertadas adicionalmente son 155, el periodo de garantía adicional 8 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Vamos ya con la lectura de la oferta presentada por la UTE, Amis Ingeniería y Varela Palacios Desarrollos Energéticos para el lote número 9. Para el lote número 9, la UTE oferta... Bueno, parece que tenemos un pequeño problemilla de conexión. Volvemos a entrar en el expediente. Recordando que estábamos dando apertura a la oferta presentada por la UTE, Amis Ingeniería SL y Varela Palacios Desarrollos Energéticos SLU para el lote número 9. Lote número 9. No me quejas, lo que pasa es que me llevo muy mal tiempo. Muy mal. Lo dejamos para mañana. Bien, recuperado otra vez el expediente, procedemos a la apertura y lectura de la oferta presentada por este licitador para el lote número 9. Para el lote número 9, la UTE hace una oferta de 249 unidades de luminarias adicionalmente. El periodo de garantía adicional son 8 años. Sistema de telegestión y control no ofertado. Bien, pasamos a continuación a la lectura de la oferta presentada por esta UTE, Amis Ingeniería y Varela Palacios Desarrollos Energéticos para el lote número 10. Para el lote número 10, la UTE son 226 las unidades ofertadas adicionalmente de luminarias, el periodo de garantía adicional 8 años y sistema de telegestión y control no oferta. Vamos ya con la lectura de la oferta presentada por este licitador, en este caso para el lote número 11. La oferta para el número 11, para el lote número 11 de la UTE son 177 unidades de luminarias adicionalmente, el periodo de garantía 8 años y sistema de telegestión y control no ofertado. Pasamos a continuación a la apertura y lectura de la oferta presentada por este licitador para el lote número 12. Para el lote número 12, la UTE hace 177 unidades de luminarias adicionalmente, el periodo de garantía adicional ofertado 8 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Y vamos ya con la apertura y lectura de la última oferta presentada por este licitador para el último de los lotes, lote número 13. El lote número 13 de la UTE son
170 unidades de luminarias adicionalmente, el periodo de garantía adicional ofertado 8 años adicionales, sistema de telegestión y control no ofertado. Muy bien, pues a continuación la mesa procederá a dar traslado de todas las ofertas técnicas presentadas por los licitadores en cada uno de los lotes a los servicios técnicos provinciales para que procedan a formular propuesta de adjudicación por un lado y por otro lado comprobar que las ofertas se adecúen todas al pliego de prescripciones técnicas que rige en esta licitación. Y con ello damos por finalizado el presente acto público.